Buenas noches. Durante las próximas semanas estaré con ustedes en su hogar en 4 oportunidades para presentar mis criterios sobre la situación nacional, mis opiniones sobre los problemas más importantes de Colombia y las soluciones que recomiendo a la nación para el manejo de los distintos retos y dificultades que hoy condicionan el destino de nuestro pueblo. Colombia se encuentra en una de las más graves crisis, una crisis de trascendencia histórica, que se percibe en todos los aspectos de la vida de nuestro pueblo. Es una crisis que se expresa, por ejemplo, en el orden internacional, porque el pueblo colombiano ha perdido influencia en el conjunto de América Latina, tiene dificultades para defender su papel como protagonista importante de la vida americana, en especial en Centroamérica y en el Caribe. Y en esa zona tan próxima a nosotros nos amenazan problemas muy graves que pueden influir de manera definitiva en la suerte de la República y en el manejo de los más importantes factores de la vida nacional. La crisis aparece también en todos los sectores económicos. Se percibe en el receso de la industria, en el estancamiento de la agricultura, en la parálisis de la construcción. Se percibe en los propios recursos del Estado colombiano, en donde existe un déficit cuantioso sobre el cual el país no ha recibido información objetiva y ha sido ocultado por el actual gobierno con empréstitos en el exterior que han permitido disimular el impacto de esos problemas. Es una crisis también social que se nota en el deterioro de los ingresos de los colombianos. Se percibe en la extensión de la miseria en las zonas urbanas y rurales, en el empobrecimiento de las clases medias y populares, en la disminución de las oportunidades de ascenso para los sectores populares del país. Una crisis social también por los cambios en el liderazgo colectivo. Los líderes en Colombia ahora no surgen tanto como consecuencia de una capacidad de interpretación de los problemas del país, sino como resultado de factores artificiales, o porque se hace dinero de la noche a la mañana por caminos no siempre claros, o porque se manipulan los instrumentos administrativos para obtener poder político y poder electoral. Y todo esto influye en la actitud de los colombianos, influye en la confianza que le merece a nuestro pueblo su gobierno, el papel de sus dirigentes, el comportamiento de sus líderes. En esencia, se podría decir que vivimos una gran crisis moral. Y la crisis moral, cuando afecta a un pueblo, se expresa sobre todo en el momento en que los intereses privados, los intereses particulares, tienden a prevalecer sobre los intereses públicos, los intereses colectivos. En medio de ese complejo panorama de dificultades, los partidos políticos se muestran incapaces para resolver esa crisis. Aparecen inferiores a sus obligaciones y a sus responsabilidades. La crisis nacional amenaza la democracia y amenaza la libertad de los colombianos. Si esta emergencia en que se halla el país no la sabemos sortear todos los colombianos, corremos el peligro de perder en muy poco tiempo lo que se ha construido en materia de instituciones democráticas y de garantías individuales y civiles como consecuencia del imperio de un gobierno autocrático o de una aventura anarquista. Lo más grave es la incapacidad de los partidos para reconocer esa crisis, para comprenderla y por lo mismo para afrontarla. ¿En qué están convertidos nuestros partidos?
pues ya no son aquellos grandes instrumentos de expresión de los anhelos populares, ya no son esas fuerzas ideológicas, idealistas muchas veces, con inspiración superior, trascendente en su comportamiento, como ocurrió en otras épocas. No, los partidos se convirtieron en simples maquinarias electorales y burocráticas, que todo lo reducen a conquistar pedazos de la administración pública para lograr a través de ellos la interferencia y el condicionamiento en la opinión de los electores. A otros partidos políticos les ha ocurrido lo mismo en el mundo y por eso desaparecieron. En América Latina tenemos lecciones de partidos similares a los nuestros, en su ideología, en su concepción, en su papel histórico, que no fueron capaces de superar el riesgo o la tentación del proceso de burocratización. Y por eso, cuando esas sociedades avanzaron, encontraron que sus partidos se quedaron atrás y no supieron defenderle las libertades y derechos fundamentales. Algo parecido amenaza al pueblo colombiano. La administración es cada día más ineficiente, menos idónea para resolver los problemas del país, para manejar los intereses del pueblo colombiano. La administración en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal se convirtió en el objetivo de unas roscas, de unas camarillas políticas que no hacen otra cosa que monopolizar los instrumentos de esa administración, luchar por este o aquel empleo secundario, porque a eso redujeron su acción política, pensando que en virtud de ello lograrán la fuerza electoral cada 2, cada 4 años. Pero no es solo la administración. La Contraloría o las Contralorías, desde la nacional, las departamentales y en los casos en que hay Contralorías municipales, se encuentran también afectadas por esa misma mentalidad y ese mismo criterio de acción política. En esencia, toda esta crisis de los partidos se concreta en que no logran interpretar a la nación, no pueden servir de cauce a la opinión de los colombianos, quienes cada vez se separan más de las dos colectividades tradicionales. Grandes franjas de la población colombiana en nuestras principales ciudades, y no solo en ellas, sino también en poblaciones intermedias e inclusive en zonas rurales, miran con escepticismo a los dos partidos y no reconocen en ellos lo que fueron ni lo que significaron en la dirección del país. Desde hace varios años, esas dos colectividades, por razones comprensibles, inclusive evidentemente justificadas entre 1958 y 1974, compartieron el poder del gobierno. Pero de 1974 en adelante lo siguieron compartiendo hasta convertirse prácticamente en un solo partido que mantiene dos denominaciones, pero en el fondo tiene rasgos ideológicos, mentalidad, criterios, procedimientos e intereses prácticamente iguales. Cada cierto tiempo, en función de la expectativa electoral, estos partidos le montan al país la farsa de una supuesta rivalidad, como lo hemos visto en los últimos años. Y el país ya lo percibe así, y por lo mismo desconfía de la capacidad de tales colectividades para crear opciones diferentes para nuestro pueblo. Detrás de todo esto hay una nueva forma de opresión del pueblo, más sutil, más difícil de detectar y de comprender, más maquiavélica quizás, pero igualmente frustrante, injusta y arbitraria en sus efectos sobre la colectividad. La crisis de partidos nos preocupa en especial a los liberales. Nos preocupa porque nuestro partido representó durante muchos años la fuerza creadora que operaba en la sociedad colombiana.
era en el liberalismo donde estaba la vanguardia conceptual del país y donde estaban los sectores que hacían esfuerzos por interpretar el porvenir de Colombia y por abrirle el camino a ese futuro. Sin embargo, el Partido Liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservador, como partido que no apoya a fondo las reformas sociales, que no reconoce las desigualdades crecientes que existen entre los distintos sectores de nuestro pueblo y la urgencia de ponerse al lado de los más débiles, de los sectores populares, de quienes más requieren del apoyo político de un partido progresista. En 1974, hace cerca de 8 años, ese partido produjo la más caudalosa votación que haya conocido la historia colombiana. La produjo porque pensaba que al terminar el Frente Nacional podría volver un espíritu de renovación y de creatividad en la dirección del país, semejante al que existió entre 1930 y 1946, naturalmente que en función ahora de las circunstancias y necesidades de nuestro tiempo. Pero todos hemos visto lo ocurrido en estos 8 años y la dramática frustración que sufrió nuestro pueblo después de haber confiado sus esperanzas y sus anhelos al gobierno que comenzó en 1974. Lo que quedó de todo ese proceso es un partido en crisis, desorientado, en manos de unas camarillas, de unas roscas que manejan clientelas políticas en los distintos departamentos del país y que tienen una solidaridad nacional basada en la defensa de sus prebendas y de sus gabelas, pero no tienen una identificación precisa con una ideología, con unas convicciones, con una interpretación de las nuevas realidades de una nación que avanza hacia otra época digna de la última parte del siglo XX. Ese partido, por ejemplo, permitió en estos 8 años, cogobernando con el Partido Conservador y compartiendo muchos de sus criterios sobre el manejo de los problemas sociales y económicos del país, permitió la aparición de los grandes conglomerados que han monopolizado las empresas del país, centenares de empresas que pertenecían a numerosos propietarios dentro de un proceso de capitalización democrática, quedaron en manos de unas pocas personas y de unos pocos grupos. Hace unos años se hablaba en Colombia de que el nuestro pudiera ser también un país gobernado por 40 familias. ¿Hacia dónde evolucionamos? Hacia lo que es hoy Colombia, un país monopolizado por unos cuantos conglomerados que controlan y determinan las palancas y los resortes vitales del manejo de los más importantes sectores económicos de nuestra sociedad. Lo más triste de esto es que todavía se instrumentaliza el sentimiento del pueblo de simpatía y afecto por el Partido Liberal. Perfectamente legítimo por cuanto hizo el Partido Liberal en sus mejores años por la transformación de este país. Pero un sentimiento que no merece ahora lo que es el Partido Liberal, reducido a un papel secundario, vacilante, incoherente, en un liderazgo que el país esperaba creativo y definitivo para su transformación. En estos meses, en virtud de nuestros esfuerzos, en virtud de la convocatoria que le hemos hecho no solo a los liberales, sino a esa inmensa franja independiente de compatriotas que están buscando la posibilidad de expresarse políticamente, de poder influir en la escogencia de sus gobernantes, de poder participar en la dirección del Estado colombiano y de las líneas fundamentales del gobierno. Hemos empeñado todas nuestras fuerzas en la organización del movimiento que hemos denominado por un nuevo liberalismo.
Nuevo liberalismo porque nos sentimos orgullosos de lo que hizo el Partido Liberal por Colombia cuando realmente lo guiaban hombres comprometidos con ideologías renovadoras, avanzadas, progresistas. Pero nuevo porque queremos distinguirnos de esa maquinaria existente hoy, de esas camarillas reducidas a la manipulación de un pueblo indefenso y subordinado como se encuentra el nuestro por razón de sus angustias económicas en muchas regiones del país. Se nos dice entonces que puede caer el Partido Liberal como consecuencia de esta batalla ideológica, de esta confrontación en la que nos hallamos. Pero todos sabemos que hoy no hay un pensamiento ni un espíritu liberal en el gobierno del país. Todos sabemos que predomina una mentalidad de derecha y además todos sabemos que no se puede comparar la situación de 1946 con la de hoy. En 1946, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán se enfrentaron porque ambos querían darle una respuesta que cada uno propuso en términos diferentes a la crisis que se produjo en el Partido Liberal por los acontecimientos que dieron lugar a la caída, a la renuncia del doctor Alfonso López Pumarejo. El partido no se cayó por esa división, se cayó por la crisis que determinó primero la renuncia del doctor López Pumarejo y luego el deterioro de la credibilidad y el liderazgo del liberalismo en el país en aquellas circunstancias. Hoy la situación es otra. Hoy no compartimos, ni mucho menos, con el doctor López Mikkelsen la interpretación actual de los problemas del país. Yo creo que hay una crisis muy grave y creo que esa crisis reclama una respuesta no solo del liberalismo, sino de los sectores independientes y progresistas del país para superar la encrucijada en que se halla la nación. El doctor López todo lo reduce a presentarse como el candidato de la paz. Y es curiosa la coincidencia. El primer candidato de la paz que hubo en Colombia en los últimos años fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué? Porque el doctor Gómez Hurtado en 1974 quería maquillar la imagen negativa que determinaron sobre su nombre y su persona los acontecimientos de 1951-1952. Ahora el que parece necesitar maquillaje es el doctor López Mikkelsen. La paz es una preocupación de todos los colombianos y a ella debemos aplicar todas nuestras energías sin excepción. Pero la paz no puede ser instrumentalizada electoralmente como lo quiso hacer Álvaro Gómez Hurtado en 1974 y como lo quiere volver a hacer el doctor López Mikkelsen en 1982. Lo que se necesita ahora es una revolución electoral para que no haya en Colombia una revolución violenta. Es decir, que la nación se ponga en pie, que todo colombiano comprenda la responsabilidad que tiene en este momento, que la superación de los retos y dificultades que amenazan el destino de la nación no depende ni de un hombre, ni de un partido, sino de la nación entera que debe derrotar las maquinarias y camarillas que han perturbado el desempeño del Estado y del gobierno en el manejo de los distintos problemas nacionales. Que el pueblo logre el poder porque hoy no tiene el pueblo el poder. Esa es la evidencia de las orientaciones de los últimos gobiernos, de los últimos mandatos presidenciales. Se necesita la participación de nuestro pueblo, una participación que no se limite al voto, sino como lo hemos dicho en la mayor parte de las plazas de la República, una participación consciente, reflexiva, que nuestro pueblo desarrolle una capacidad analítica y crítica para estudiar sus realidades. Esa es la mejor protección de un pueblo libre y de una verdadera democracia. No depender siquiera de partidos ni de protagonistas siempre transitorios y siempre vinculados
a un papel provisional. Lo importante es un pueblo consciente de sus derechos, un pueblo unido, un pueblo organizado. Y hacia allá se dirigen también nuestros esfuerzos, a conseguir la formación de los elementos que le den al pueblo esa organización y esa capacidad de respuesta a los retos de hoy y a los que se le van a presentar durante los próximos años a nuestra nación. Solo así podremos conseguir la unidad nacional y solo así podremos conquistar el poder para el pueblo. La paz es naturalmente un reto constante y una esperanza básica para la nación. Desde hace varias décadas, nuestro pueblo lucha por conseguir la paz. Por eso aceptó las instituciones especiales del Frente Nacional a las que se opuso el doctor López Michelsen, por ejemplo. Por eso el pueblo superó el sectarismo y comprendió que no era sobre esos odios partidistas, con base en ellos, como se podría construir el destino colectivo. La paz está vinculada a muchos temas, a las realidades sociales y económicas, a intereses extranjeros que tratan de un modo u otro de influir en la vida nacional, en la competencia existente entre las grandes potencias por el dominio del planeta. Pero hay un factor vital para alcanzar la paz, y es que los colombianos podamos creer en nuestras instituciones, porque sean auténticas, porque sean reales. Podamos creer en el sistema electoral como una vía de expresión de la voluntad colectiva, no un sistema electoral anacrónico, lento, ineficiente como el que tenemos, un sistema en el cual vamos a cumplir un mes de las elecciones de marzo y a estas alturas todavía no se sabe en varios departamentos cuáles son los resultados definitivos. O un sistema electoral en el que se acude a la compra de votos directa o indirecta para condicionar al elector, pagando en efectivo o pagando en especie, como lo hicieron muchos grupos políticos vinculados tanto al doctor López Michelsen como al doctor Belisario Betancur en la última campaña electoral. Si un colombiano cree en unas determinadas ideas y piensa que esas ideas no podrán influir en la vida colectiva por la vía institucional, porque las instituciones no funcionan o son artificiales, pues ese colombiano tiende a creer que solo por medio de la fuerza conseguirá que sus ideas trasciendan en la vida nacional. El primer obstáculo para conseguir la paz lo tenemos los colombianos en la ineficacia, el artificio de algunas de nuestras instituciones políticas, que todavía no han logrado la pulcritud y la limpieza que requieren. Por todas estas razones, por el panorama que vemos de la crisis nacional, por nuestro rechazo al comportamiento de los dos partidos y nuestra preocupación porque el Partido Liberal vaya a desaparecer como fuerza renovadora de esta sociedad, limitándose a interpretar los intereses de unas roscas y camarillas políticas, aceptamos la responsabilidad de construir el movimiento del nuevo liberalismo y aceptamos la candidatura presidencial de ese movimiento. Una candidatura con la cual vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, vamos a luchar todo lo que sea indispensable para devolverle a nuestro pueblo la confianza en sus dirigentes, en su sistema de instituciones y en la eficacia de sus partidos políticos. No vamos a claudicar, ni hemos claudicado. Yo necesito, colombianos, su respaldo. Este esfuerzo no es, ni mucho menos, una lucha de Luis Carlos Galán. Yo no soy otra cosa que un instrumento de la conciencia colectiva. Yo sé que muchos colombianos están pensando en esto,
están preocupados por la situación del país, ven con angustia el horizonte nacional y quieren intervenir. Hasta ahora no se les había ofrecido un instrumento o una oportunidad para hacerlo. Nuestro esfuerzo se dirige a eso, a darle a nuestros compatriotas la opción de influir realmente en esta grave encrucijada nacional. Bogotá demostró en las elecciones del 14 de marzo que sí es posible derrotar a las maquinarias y a los grandes instrumentos que tienen las camarillas políticas. Aquí en Bogotá ha hecho política durante más de 40 años el actual presidente de la República. Aquí en Bogotá ha hecho política durante más de 25 años el doctor López Michelsen. Aquí en Bogotá también ha hecho política el director de la campaña del doctor López Michelsen, que encabezaba una de sus listas de Senado. A ellos los acompañaban 17 congresistas, numerosos diputados y concejales. Sin embargo, los derrotamos en franca lid. Yo creo que eso puede ocurrir a escala nacional. Bogotá abrió el camino. Aquí, donde sometí mi nombre a la consideración directa del pueblo, el pueblo me respaldó. Yo sé que ahora, cuando mi nombre será juzgado por la totalidad de la nación, de nuevo me va a respaldar. Y repito, no es a Luis Carlos Galán a quien se apoya. La victoria no va a ser de Luis Carlos Galán. La victoria va a ser de nuestro pueblo. No nos dejemos intimidar por la magnitud de las maquinarias, por los instrumentos que tienen. Cuando hay una causa justa, cuando hay convicciones, cuando hay decisión, se triunfa. Y eso es lo que necesita el pueblo colombiano ahora. Decisión, coraje, confianza en sí mismo. Yo estoy dispuesto a cumplir mi deber y espero que todos mis compatriotas, todos ustedes, me apoyen en este empeño definitivo para que Colombia supere la actual encrucijada nacional. En los próximos eventos televisivos presentaré ante ustedes más detalles de nuestra plataforma social y económica y analizaré puntos más concretos. Hoy quería mostrar el panorama e invitarlos a participar en el manejo del destino nacional. Buenas noches y mil gracias.